Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para hablar del constitucionalismo. Bueno, hay que decir que el constitucionalismo es una idea fundamental del Estado de Derecho moderna que se basa en que el poder del gobierno debe estar limitado por la ley y que la autoridad del Estado depende de respetar esos límites. En otras palabras, el constitucionalismo transforma la fuerza arbitraria en facultad regulada por normas jurídicas y afirma la igualdad de todos ante la ley. Por eso es que suele decirse que el constitucionalismo implica un gobierno de leyes, pero no de hombres, el imperio de la ley. Este principio garantiza la estabilidad y la justicia social. Cuando el poder público está sujeto a la ley, se previene la tiranía y se protegen derechos básicos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el debido proceso, etc. El surgimiento histórico del constitucionalismo. Bueno, los orígenes del constitucionalismo se remontan a Europa de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688 puso fin al absolutismo estuardo y cristalizó en la Bill of Rights de 1689, que limitó drásticamente el poder del monarca. Por primera vez, un acta parlamentaria imponía condiciones al soberano. El rey no podía imponer impuestos ni mantener un ejército sin la aprobación de las Cortes. La Carta de Derechos de 1689 estableció así la primacía del Parlamento y la separación de poderes, al crear la figura del primer ministro elegido por la Cámara Baja. En la segunda mitad del siglo XVIII, la independencia de las colonias británicas de América culmina con la Constitución de Estados Unidos de 1787. Esta constitución, redactada tras la independencia de 1776, instituyó un sistema federal y separado de poderes, y se promulgó como ley suprema, como ley fundamental de ese país, ¿no? De modo paralelo, en Francia, la Revolución de 1789 proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el 26 de agosto de 1789, ese documento, aprobado por la Asamblea Constituyente Revolucionaria, definió los derechos personales como universales e inspirados en la ley natural. Marcó la igualdad ante la ley y sentó las bases de todos los derechos civiles. En su célebre declaración de 1789 se representa el triángulo del ojo de la providencia, iluminando los derechos universales, símbolo de un nuevo orden legal basado en la libertad y la igualdad. Ya entrando en el siglo XIX, América Latina siguió ese ejemplo. En Argentina se sancionó la Constitución Nacional de 1853, influida por el liberalismo clásico y en buena medida inspirada también en el modelo de Estados Unidos. Esta constitución, fruto del trabajo de Juan Alberdi, estableció un régimen republicano, federal y representativo, con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Los principios claves del constitucionalismo, eh, hay que decir que el constitucionalismo descansa sobre tres pilares fundamentales. Primero, la supremacía de la ley. Todas las autoridades, incluyendo el gobierno y el parlamento, deben obedecer la Constitución, la norma suprema. En la práctica esto significa que ningún gobernante está por encima de la ley. Segundo, la división de poderes. Se busca evitar la concentración de funciones absolutas en una sola institución, porque ya lo había advertido Montesquieu. Todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Entonces que es necesario disponer las cosas de modo que el poder detenga al poder. De acuerdo con este principio, los poderes legislativos, ejecutivo y judicial se establecen independientes, de modo que cada uno controla y limita a los demás. Por ejemplo, bajo la Constitución Argentina de 1853, el poder ejecutivo no puede gobernar sin contrapesos. El Parlamento bicameral, diputados y senadores, le impone límites y puede someterlo a juicios políticos. Eh,
Tercero, el reconocimiento de derechos individuales. El constitucionalismo moderno proclama libertades básicas como expresión, religión, propiedad, etc., que el Estado tiene que proteger. Estos derechos se consagran en textos fundacionales. La Bill of Rights inglesa de 1689 incluye derechos de parlamento y la tolerancia religiosa limitada. La Constitución de 1787 de Estados Unidos incorpora la Declaración de Derechos, la Bill of Rights de 1791, y la Declaración francesa de 1789 estableció derechos naturales e imprescriptibles a todos los hombres. Todos estos documentos asumen que los derechos individuales son universales e inviolables, precedente directo de los modernos derechos humanos. La función de la Constitución es ser la norma suprema que ordena y organiza al Estado. Es un documento orgánico que define la estructura del gobierno, quién ejerce cada poder, el mecanismo de su ejercicio, elecciones, mandato, procedimientos legales y los derechos fundamentales que garantizan la libertad. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos de 1787 se presenta en su preámbulo, invocando al pueblo para establecer justicia y libertad. Y en su artículo 6 declara, esta constitución será la ley suprema del país. De manera semejante, la constitución argentina de 1853, o que es una obra guiada por Alberdi, estableció un sistema federal donde las provincias conservan autonomía sobre ciertos asuntos, mientras el gobierno nacional tiene facultades compartidas y restringidas. En cualquier caso, la Constitución se asienta sobre la idea de que la voluntad popular, que es la soberanía, eh, legitima el pacto social. Esto implica que las autoridades solo pueden actuar dentro de los límites que la Constitución les otorga y que cualquier ley contraria a la Constitución puede ser anulada con el control de constitucionalidad. Así, la Constitución no es un simple estatuto ordinario, sino el fundamento del orden público y jurídico del país. Eh, Veamos algunos ejemplos concretos. Para tomarlo como una forma de repaso, eh, vamos a ver cómo se concretaron en estos ejemplos. En Inglaterra, en 1689, la Bill of Rights de 1689, como ya dijimos, firmada por Guillermo de Orange, representó uno de los primeros textos constitucionales modernos. Con él, el Parlamento afirmó que el rey no puede modificar leyes ni recaudar impuestos sin consentimiento parlamentario, ni mantener un ejército permanente en tiempo de paz sin aprobación. Esta ley consagró la supremacía del Parlamento y garantiza las libertades de la institución legislativa, como la libertad de expresión en la Cámara. Ahora, en Estados Unidos, 1787, la Constitución Federal, inspirada en las ideas liberal clásicas, estableció un sistema presidencialista, con tres poderes equilibrados. Su preámbulo, nosotros, el pueblo, refleja el carácter soberano del ciudadano como detalle clave. Enmiendas posteriores, como la de 1791, incorporaron la Declaración de los Derechos Estadounidenses, Bill of Rights, que recoge libertades fundamentales, la religión, prensa, la de armas, la de juicio justo, etc. Con todo, la Constitución de 1787 sigue vigente como el documento escrito más antiguo y define los límites del poder ejecutivo, legislativo y judicial de Estados Unidos. Bueno, en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue el gran antecedente constitucional francés, redactada en las sesiones del verano revolucionario, proclamó principios democráticos, todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, la libertad es derecho supremo, la resistencia a la opresión es un deber del ciudadano, etc. Aunque inicialmente la monarquía constitucional de 1791 duró poco, la declaración de 1789 quedó incorporada como ley constitucional en sucesivas constituciones francesas posteriores, sirviendo de preámbulo que reconoce los derechos civiles y políticos universales para todos los ciudadanos.
Bueno, en Argentina, en 1853, eh, la Constitución Nacional, que es reformada en 1860, en 1898, en 1957 y 1994, establece un Estado representativo republicano y federal, influenciada por Alberti. Adopta el presidencialismo y la separación de poderes, ejecutivo, legislativo bicameral y judicial. En su preámbulo, los fundadores apuntaban a constituir la unión más estrecha y asegurar los beneficios de la libertad. A través de esta Carta Fundamental, con el tiempo, se incorporaron derechos sociales y de igualdad. Por ejemplo, tras la reforma de 1949, reflejando la influencia del constitucionalismo social del siglo XX, pese a crisis política desde 1983, la Constitución de 1853, con las enmiendas oportunas, sigue siendo la ley suprema de nuestra República. Bueno, hablando de constitucionalismo y limitación del poder, el impulso central del constitucionalismo fue racionalizar el poder político, ¿no? El lugar de un Estado basado en el capricho de un monarca o gobernante. Los constituyentes buscaban un régimen en el que el gobierno solo pueda actuar cuando la ley lo autoriza, bajo las condiciones y fines que, bueno, en ellas se establecen. Esto significa que la autoridad del gobernante emana del derecho y no puede suspenderlo. Tal mecanismo evita tanto la arbitrariedad del líder como la dominación de privilegios, garantizando la igualdad jurídica. Como decía Montesquieu, sometiendo el poder al poder, cada órgano limita al otro. Así, el gobierno se convierte en una fuerza regulada, no en un poder omnímodo. Sus actuaciones están encuadradas por procedimientos legales previos. Por ejemplo, el debate legislativo abierto, tribunales independientes, juicios públicos. En suma, el constitucionalismo procuró que el Estado de Derecho prevaleciera sobre el Estado de fuerza, asegurando mayor seguridad jurídica y previsibilidad para los ciudadanos. Bueno, aunque todos comparten los principios básicos antes mencionados, hay que decir que existen distintas visiones del constitucionalismo, según la época. El liberalismo clásico decimonónico priorizaba la protección de derechos civiles y políticos frente al Estado, que es la libertad individual, la propiedad, el debido proceso, y limitaba la intervención estatal en la economía. En este modelo, las constituciones del siglo XIX, como la Argentina de 1853, se centraban en garantizar esos derechos formales sin ocuparse de desigualdades sociales. En cambio, el constitucionalismo social del siglo XX adoptó un enfoque más amplio. Las nuevas constituciones incorporaron derechos económicos, sociales y culturales, trabajo digno, salud, educación, seguridad social, etc., reconocidos como obligaciones del Estado. Este movimiento empezó con la Constitución mexicana de 1917 y se expandió a muchos países, por ejemplo, en Argentina en 1949, en España en 1931, en Alemania en 1919, entre otros. En la práctica actual persiste la tensión entre una visión liberal clásica, que tiene miedo de un Estado demasiado intervencionista, y una visión social que ve en la Constitución un compromiso para mejorar el bienestar colectivo. Ambos modelos conviven hoy en día. Las constituciones contemporáneas suelen reconocer derechos tradicionales junto con garantías sociales, como el derecho al trabajo y a la vivienda, y mecanismos de participación ciudadana. Con respecto a los pensadores destacados o que influyeron decisivamente en este tipo de ideas, tenemos que hablar de John Locke, que fue un filósofo inglés, desarrolló la teoría del contrato social liberal. La autoridad política se justifica solo si protege los derechos naturales, la vida, la libertad, la propiedad de los individuos. Para Locke, la sociedad civil existe para salvaguardar esos derechos, de modo que el gobierno está obligado a respetarlos. De lo contrario, el pueblo puede revocar su mandato, puede y debe. Bueno, Charles de Montesquieu, un jurisconsulto francés, fue quien articuló con claridad la separación de poderes en su obra El espíritu de las leyes. Montesquieu sostenía que todo poder tiende a corromperse, por lo que había que dividir las funciones estatales en tres cuerpos, que sean independientes, que se vigilen mutuamente. Otra influencia fue Rousseau, quien defendió la soberanía popular y la voluntad general como fuente del poder constitucional.
Su modelo de contrato social, bueno, inspiró la idea de una democracia directa y participativa bajo un marco constitucional. En América Latina, un pensador clave fue, bueno, Juan Bautista Alberdi, autor de Bases y Puntos de Partida para la Reorganización de la República Argentina, que promovió la Constitución moderna para 1853. Sus ideas definieron un régimen representativo, republicano y federal. Ahí Alberti también abogó por un ejecutivo fuerte, pero controlado por un Congreso bicameral, combinando la experiencia estadounidense con la realidad sudamericana. Bueno, gracias a estos y otros autores se formó la teoría constitucional que nutre las constituciones liberales de Occidente. El constitucionalismo sigue siendo vigente en el siglo XXI, aunque enfrenta nuevos retos. Las constituciones contemporáneas fueron incorporando nuevos derechos como los medioambientales, los de consumidor, de desarrollo tecnológico, incluso neuroderechos, y buscando adaptarse a realidades emergentes. Por ejemplo, la digitalización, que fue planteando la necesidad de constitucionalizar la protección de datos, los datos personales y la libertad en Internet, temas apenas imaginados por los padres fundadores. Eh, Surgen debates después sobre si se puede y cómo actualizar las constituciones para incluir derechos digitales. Por ejemplo, privacidad en la red, neutralidad de Internet o nuevas figuras como el techo de gastos fiscales, paridad de género, justicia fiscal global. También las constituciones contemporáneas suelen establecer cortes supremas o tribunales constitucionales con mayor poder de control judicial sobre los demás poderes, que es lo que se llama el neoconstitucionalismo, reflejando así una visión activa del Poder Judicial para proteger los valores superiores del texto constitucional. Hablamos en ese caso de, por ejemplo, en nuestro país, de la Corte Suprema. En conclusión, bueno, el constitucionalismo permanece como el marco indispensable para que los gobiernos modernos se mantengan racionales y democráticos, protegiendo las libertades fundamentales frente a posibles abusos. A pesar de los cambios tecnológicos y sociales, los principios del constitucionalismo, que es la ley suprema, la división de poderes y derechos protegidos, siguen guiando las reformas constitucionales actuales. El desafío del siglo XXI consiste entonces en aplicar estos principios a nuevos contextos, como por ejemplo regulando la inteligencia artificial o garantizando derechos en el ciberespacio, sin perder la esencia de un Estado de Derecho sólido, y en definitiva el constitucionalismo sigue siendo el pilar que sustenta la legitimidad de los gobiernos modernos, reafirmando cada día que el verdadero rey de la sociedad es la ley. Bueno, eso fue todo por hoy y nos estamos encontrando en la próxima.